Saludos, Juan Pablo. Es un gusto tenerte aquí, poder explorar un territorio que creo que los dos hemos entrado quizás desde diferentes direcciones o ángulos, pero que sé que son cosas que tenemos en común. Y también sé que los dos hemos vivido en la India, estudiando y practicando el budismo y que además compartimos formación académica posterior a esto. Y yo aquí tengo mi proyectito y sé que tú tienes un proyecto llamado Gaia Refugio en la Patagonia, que Mm, algún día espero conocer. ojalá. Pues como punto de partida, podemos reflexionar que muchas veces el Buda ha dicho que su inquietud principal es eliminar el sufrimiento. Y muchas de Sí, sus enseñanzas están dedicadas a comprender las causas del sufrimiento. Y en algún momento empecé a notar, y creo que tú también, que el enfoque son causas individuales y personales, el apego, la ira, la ignorancia, etcétera. Pero también se nota cada vez más en nuestra época que hay muchas formas de sufrimiento compartido que tienen causas colectivas. mm. Y quisiera escuchar si es algo que tú también has observado y dónde observas causas de sufrimiento colectivo o causas colectivas de sufrimiento colectivo compartido por grupos específicos o naciones o también intergeneracionales. Sí, gracias. Bueno, gracias, Damsho, por invitarme. Gracias por esta conversación y gracias a la comunidad. Eh, bueno, la primera vez que recuerdo que leí sobre el sufrimiento más allá de lo individual fue en David Lloyd. Ujú. Me acuerdo que él hace esta manera en donde encuentra esta relación entre los tres venenos o los tres kleshas, ¿no? Apego, ignorancia y rechazo. Y él dice cómo se han institucionalizado estas tres venenos en nuestra sociedad, ¿no? El rechazo a través de toda la institucionalidad militar, el apego a través de los medios de consumo, o la sociedad de consumo, y la ignorancia a través de los medios de desinformación. Entonces fue algo que me quedó desde hace mucho tiempo. Creo que la primera vez que leí a David Lloyd fue hace por ahí 10 años. Yo venía practicando, como te había dicho, budismo tibetano y mis maestros no enfocaban esta visión colectiva del sufrimiento o como diríamos en filosofía, las causas estructurales del sufrimiento, sino como si el sufrimiento fuera algo casi de nuestra responsabilidad solamente, ¿no? Como este karma individual que nos ha llevado a sentir kleshas, pero a mí este punto de vista me dio pues una nueva visión de lo que podía ser el Dharma, llevado a un cuestionamiento de estas estructuras que generan este sufrimiento colectivo, que no dependen de mí, que estoy condicionado por ellas. Entonces ese fue un punto que yo recuerdo que fue muy potente para mí. Eh, Después tuve un maestro, profesor llamado Juan Manuel Cincunegui, que él hacía un análisis cultural mucho más profundo a través de, pues, de diferentes autores, Foucault, Taylor, etcétera, sobre todo de la filosofía continental europea, pero también a través de la filosofía de la liberación que se dio en Latinoamérica. Entonces, a través de él yo empecé a leer filósofos de la liberación, filósofos y teólogos de la liberación, que para mí fue un campo totalmente nuevo. Yo venía de practicar y estudiar budismo y de repente empecé a leer autores latinoamericanos como Enrique Dussel o Juan Carlos Escanone, que tuve la fortuna de tomar clase con él personalmente. Y ellos hacen
un análisis del sufrimiento desde Latinoamérica, ¿no? Un análisis de lo que uno podría comprender en el budismo como el dukkha, y dicen, básicamente, la teología de la liberación, lo que a mí me enseñó fue el mensaje de Cristo, el mensaje no puede ser desprendido de la situación de injusticia que vivimos en Latinoamérica. Entonces ahí la cuestión de la justicia y la injusticia fue algo que también despertó una pregunta en mí. Y otra de las referencias e influencias fue Gary Snyder. Eh, Hay un ensayo muy antiguo de Gary Snyder que, bueno, puede ser como muy cuestionado, pero que a mí me abrió también otra pregunta, ¿no? Que fue la pregunta por el sufrimiento ecológico o el sufrimiento del planeta Tierra, el sufrimiento más que humano. Entonces, si uno ve, quizás David Lloyd en ese análisis todavía hacía un análisis del sufrimiento, pues, no antropocéntrico, pero sí no cuestionaba todavía o no entraba todavía este sufrimiento de los otros que humanos o los más que humanos. En la teología de la liberación todavía no se ve ese cuestionamiento sobre las causas que están más allá de lo humano, del sufrimiento o el sufrimiento más que humano. Y con Gary Snyder tenemos a alguien que prestó mucha atención a ese sufrimiento. O por lo menos yo te decía que para mí fue una revelación tener la lectura de La práctica de lo salvaje, de Practice of the Wild, que es un libro de ensayos de Gary Snyder, bellísimo, y estar caminando en las montañas de Patagonia, que es donde actualmente vivo. Yo ahora estoy en Colombia, pero vivo en la Patagonia Argentina, donde está mi proyecto con mi pareja, con Jade Siori. Y bueno, ese fue otro despertar a prestar atención a la crisis ecológica. Entonces, a través como de estas referencias, algunas de ellas budistas, otras no, la pregunta que tú traías es ¿dónde encuentro yo ese sufrimiento colectivo? Y uno puede decir en todas partes, como estamos tan atravesados por el dolor y el trauma que es casi imposible no verlo. O quizá no lo vemos porque lo tenemos acá, o quizá no lo vemos por nuestra amnesia y nuestra necesidad de evadirlo, pero está allí todo el tiempo. Sobre todo si habitamos países como Colombia, donde el sufrimiento está ahí tan vivo, ¿no? O en mi caso Argentina, ¿no? Los países latinoamericanos, donde el sufrimiento colectivo es algo que es tan palpable. Pero creo que una de las cosas que nos une para hoy hablar un poco es de este sufrimiento que tiene que ver con el sufrimiento de la madre tierra, ¿no? De ver que la madre tierra es quizás la principal lastimada, pero con quien compartimos heridas. Su herida es nuestra herida, ¿no? Y yo quise escuchar de ti cómo tú ves las heridas principales de nuestro tiempo, de este momento. Hay algo que estuvimos explorando en un reciente encuentro que se llamó Micelio del Alma, donde estuvimos explorando el trauma colectivo. Esto fue en Colombia hace una semana. Lo, lo tremendo fue que nosotros íbamos a hacer ese encuentro en un lugar cerca de donde estoy yo ahora, en Cali. Iba a ser en una ecualdea llamada La Atlántida, y por temas de violencia se tuvo que llevar a otro lado. Porque hubo, justo antes del encuentro, iban a ser 110 personas, mucha gente extranjera, muchos atentados de, de parte de, no sé, creo que eran las disidencias de las FARC. Entonces, ya nuestro encuentro ya estaba mediado por ese sufrimiento, ¿no? Ya empezamos el camino que íbamos a explorar del trauma colectivo con un trauma colectivo que lo hablamos ayer, es el trauma del desplazamiento.
Eh, bueno, y lo que te quería decir es que en este encuentro estuvimos explorando esta dimensión colectiva del trauma, pero una de las ideas de Reconectando y la Fundación ECO, que fueron los que conjugaron este encuentro, eh, fue explorar este trauma colectivo de una manera no antropocéntrica, ¿no? Entonces, trayendo la herida de la tierra. Y una de las cosas que se decía y que creo que es importante traerla, ¿no? Es que una de las grandes heridas es nuestra sensación de separación con la tierra, es nuestra sensación de distanciamiento. Hay un filósofo que me gusta mucho, francés, que se llama Baptiste Morisot, y él dice que esta sensación de separación nos hace enmudecer todo y verlo como un escenario, enmudecer todo el mundo más que humano. Entonces el mundo más que humano simplemente es un decorado para la acción humana. Y entonces cada vez nos vamos quedando más solos, porque nos quedamos encerrados en nuestra propia visión antropocéntrica. Y como dice un filósofo brasileño, pensador brasileño, chamán, líder Yanomami, que se llama David Copenagua, empezamos a soñar solo con nosotros mismos, dice él. Hay algo en los sueños que se reduce de una manera drástica. Y entonces él dice de una manera que es un análisis brutal de nuestra condición antropocéntrica, es el hombre blanco solo sueña consigo mismo, dice él. Es este narcisismo que es incapaz de escuchar la canción del mundo. Entonces ahí hay algo de ese sufrimiento muy básico, ¿no? Que es quedarnos sin esa canción del mundo, sin esos sueños que estaban más allá de nosotros, de nuestras, entre comillas, sociedades humanas. Y ahí hay un gran trauma. Y entonces, en parte, esto fue lo que estuvimos tratando de explorar, porque no es algo que se, no es algo que es fácil de explorar porque no existen las metodologías para hacerlo, porque nuestra visión de la sanación ha sido, en parte, quizá tremendamente antropocéntrica, nuestra visión de la psicología ha sido tremendamente antropocéntrica. Entonces es un territorio a ser explorado. Y justo en el encuentro habían dos personas de Palestina. Eh, y no sé si conoces, bueno, estuvimos hablando un poco ayer de, el encuentro estaba diseñado para seguir este espiral del trabajo que reconecta, que, que diseñó, creó y propuso una gran maestra llamada Joanna Macy, que en este momento está en cuidados paliativos y que quiero honrar, ¿no? En este momento, como una de las ancestras de este descubrimiento, de este despertar hacia la herida y el dolor por el mundo. Entonces, estaba diseñado de esa manera y uno empieza en esa espiral. El primer movimiento es la gratitud. Lo interesante fue que el primer día era tan palpable el dolor que era inevitable empezar por la gratitud, pero ir de una al dolor, ir de una al trauma. Y era como si necesitáramos traer el trauma de una manera viva desde el principio, porque ya estábamos atravesados por él, como te dije, ¿no? Como que habíamos sido desplazados del lugar donde iba a ser el retiro. Había personas del Palestina que desde el primer momento estaban narrando el genocidio de su pueblo. Y el movimiento de la espiral pedía entrar al dolor, que es una de las maravillas que nos ha legado Joanna Macy al mundo budista, yo creo, ¿no? El trabajo que reconecta, que es el trabajo que ella legó y nos ha dado, ¿no? De manera muy generosa, porque es un open source, es código es abierto, cualquiera lo puede practicar, está abierto también para todos los que estén interesados. Em,
El trabajo que reconecta tiene cuatro movimientos, ¿no? El primero es entrar en la gratitud para crear esta apertura y esta membrana de confianza para el trabajo que viene, pero el segundo movimiento es entrar al dolor por el mundo o honrar el dolor por el mundo. Y a mí me parece que llevar y traer a la conversación de las comunidades budistas nuestros dolores, que es lo que yo siento que ha hecho Joanna Macy de una manera magistral, no solo con el budismo, obviamente, porque el movimiento, el diseño del trabajo que reconecta no se restringe al budismo, pero Joanna Macy fue discípula de Chuyal Rinpoche y tiene el budismo muy, muy presente desde los inicios, ¿no? De su pensamiento y de su trayectoria académica y activista. Pero traer al centro, ¿no? El tema del dolor, el tema del duelo. Yo creo que es una de las grandes legados, ¿no? Y que yo quiero en este momento, como decía antes, honrarla y desearle un buen paso, ¿no? Hacia el misterio de la muerte. Entonces, para volver, ¿no? Damsho, como que pues tú me preguntas dónde está el dolor, pues, en todas partes. Eh, en todas partes. Como que está en la guerra, está en la separación, ¿no? Con la tierra, eh, y está pues a nivel más personal en tantas. Hubo un momento, uno de los rituales que se usan para entrar en el dolor por el mundo es el mandala de la verdad, se llama este ritual. Y una de las cosas que yo traje al mandala cuando pasé a hablar sobre mi dolor fue, yo ahorita voy a ser padre, mi pareja estamos embarazados, y una de las cosas que yo decía, qué dolor, y eso que yo soy privilegiado y tal, y qué sé yo, pero hay una sensación en mí de decir, qué qué duro que le va a tocar a este ser. Un mundo donde las condiciones climáticas son más difíciles, donde y, y al mismo tiempo en que está la alegría está el duelo, ¿no? Está el dolor de que no sabes qué mundo le va a tocar, no sabes lo duro que va a ser. Entonces, como estamos tan atravesados por él, por el dolor, por el sufrimiento, por la herida, que está en cada una de nuestras, está todos los días, ¿no? Si prestamos atención. Sí, gracias por compartir de forma tan auténtica este dolor. Y tanto como este retiro como para según el Buda, para un camino espiritual auténtico, ahí es donde empieza con reconocer el dolor y el sufrimiento. Que las estrategias de evadir son tan bien armadas. Hoy en día tenemos cientos de canales, infinitos canales para cambiar de canal, cambiar de perspectiva, de evadir, ¿no? Y tomar un alto y ver en qué estamos realmente parados. Y de ahí, como contemplando la primera enseñanza del Buda, reconocer el dolor y después mirar las causas, ¿no? Y ahí la sensación de separación de la tierra que estás identificando, que yo creo que esta separación es con la tierra y es con lo que sea que veamos como nuestro otro, ¿no?
Y cuando mencionaste el filósofo francés, de esta forma de enmudecer el mundo más que humano, de tal manera que solo somos los seres humanos en el escenario. También hay bastante desarrollada reflexión sobre esto en el ecofeminismo y en particular contemplando un texto em, de Val Plumwood, donde analiza la lógica del pensamiento binario, donde lo que sea, una vez dividimos en yo y otro, y dividimos entre humanos y más que humanos, o hombres y mujeres, como nos dividimos, uno va a ocupar el centro. Quien domina los recursos, domina el discurso, ocupa el centro y naturalmente hay lógicas que nos hacen pasar de separación a dominación. Y que hay una lógica, y una de las lógicas es la lógica de poner el otro al fondo, ¿no? Y lo que está señalando ahora es que los seres humanos nos hemos puesto al centro. Y por la misma lógica que desde el budismo podemos llamar la ignorancia, desde otras escuelas podemos identificar como otros mecanismos, pero terminamos cosificando y viendo como, o ignorando y ya no pudiendo escuchar los cantos, o instrumentalizando. Y si tomamos un paso atrás y reconocemos la perspectiva que lo que somos no es extraíble del contexto, de las relaciones y de la madre tierra, una vez empezamos a extraernos de esta forma, nos hemos hecho una violencia contra nosotras, nosotros, nosotres y también contra la tierra y contra todos nuestros parientes no humanos, ¿no? Y a mí me interesa escuchar de ti qué, qué ves dentro de perspectivas budistas o prácticas budistas que podría abordar esa herida o propiciar algún cambio de paradigma o algún proceso de sanación y cambio de relación. Yo le llamamos laboratorios, en los laboratorios de Reconectando, donde hacemos este trabajo con el trabajo que reconecta en Colombia. Usualmente uno de mis roles ha sido traer prácticas contemplativas en ese contexto. Y en general me ha pasado que son en los laboratorios en que he podido facilitar, ha sido para personas que no tienen experiencia previa con prácticas contemplativas o con prácticas corporales. Entonces yo lo que hago es entrar en el cuerpo, o sea, siempre, y en Reconectando siempre hemos traído la importancia de una experiencia encarnada. Ya sea que hablemos de teoría, es como, bueno, cómo se siente en el cuerpo, no sé, la interdependencia, cómo se siente en el cuerpo, lo que sea que estemos trabajando, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces es una experiencia completamente encarnada y por eso el trabajo con yoga a mí me parece fundamental. Eh, y no tiene que ser yoga, puede ser danza, puede ser movimiento, pero que la gente vuelva a sentir ese espacio de bienestar en su cuerpo para el trabajo que sigue es fundamental. Y una amiga me decía algo, una de las personas que estuvo en un laboratorio, Valentina, decía algo muy bello
con respecto a esto y ella decía que había que recuperar el sentido político del bienestar, porque el bienestar y la industria del bienestar y la industria de la felicidad ha cooptado eso como un objeto más de consumo. Pero hay un sentido político del sentirse bien, y es sentirse bien en tu cuerpo, en tu respiración, ¿no? Sentir la presencia del aire plena. Tiene un sentido político porque no necesitamos consumir para llegar a ello. No necesitamos ver redes sociales, no está ahí, en la intimidad con tu cuerpo y con tu aliento. Entonces, digamos que no es específicamente del budismo, pero yo sí traigo de lo que he aprendido en mi camino budista, cierta, pues, la práctica de la meditación, la práctica contemplativa. Y ahí yo lo que he hecho, y ahí yo entro en un diálogo justamente con algunas lecturas y algunas aproximaciones que no son solo budistas, es, por ejemplo, la teoría de Gaia. La teoría de Gaia que nos dice que este planeta es un planeta que se ha autoorganizado y que ha generado las condiciones de habitabilidad para su propia reproducción. Entonces, a mí, ¿cómo yo conecto eso con la meditación? Cuando hacemos plena atención en la respiración. Yo lo que trato de hacer en estos laboratorios es que las personas se abran a la gratitud del aire. Pero ahí hay una diferencia que yo encuentro en la manera como yo fui enseñado a hacer atención plena en la respiración. No tomar el aliento y no tomar el aire solamente como un objeto de concentración, como un objeto de mindfulness, sino como una experiencia de gratitud en un sentido mucho más poético, porque lo que estamos respirando es producto de los 3.500 millones de años de Gaia, de vida en la Tierra, porque se lo debemos a los árboles, se lo debemos a las plantas, se lo debemos a los microorganismos. Y esta atmósfera que justamente nosotros entendemos como algo, we take it for granted, ¿no? Como dicen en inglés, como lo damos por sentado esta atmósfera, es un regalo de Gaia. Entonces si empezamos como a hacer como esas relaciones, esos puentes, yo creo que vamos a encontrar un sentido poético en las prácticas que quizá cambian un poquito, las prácticas, por ejemplo, de atención plena en la respiración, pero que creo que puede tener ¿cómo diría yo? Una potencia, ¿no? Una potencia viva, una potencia vital, que para el trabajo que nosotros hacemos con el trabajo que reconectan, reconectando, es muy importante, porque eso ya nos está abriendo a la gratitud. Entonces y ahí yo he pensado mucho esto, ¿no? Cómo las prácticas budistas y esta relación con la tierra eh, y con esta herida de la que estamos hablando y cómo pueden aportar. Yo creo que el punto más crucial que todavía sigo como pensándolo y tratando es cómo vamos a entender lo que es la liberación. Y aquí hay un punto muy filosófico budista que a mí me parece que es muy interesante de abordar y que no es fácil, porque yo creo que la liberación, el nirvana o como queramos llamarlo, se ha percibido como una trascendencia completa de la materialidad. No en todas las escuelas, no en todas las tradiciones, pero digamos yo lo que he percibido es como que hay en las comunidades budistas hay como una idea de que samsara cesa, ¿no? Y por más que te digan, sí, samsara es nirvana y tal, y qué sé yo, es como si se pensara que la noción de liberación está por fuera de la materialidad. Entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Y es una pregunta, ¿es esa noción de liberación es la que la Tierra necesita en este momento? Esa
Y incluso esa experiencia de la liberación es la que este mundo necesita. David Lloyd dice algo muy lindo, ¿no? Dice en Ecodharma, dice algo así como, tenemos que ser sinceros y preguntarnos si lo que necesita este momento el mundo es el Dharma. Y a mí me parece una pregunta muy potente, muy dura a veces, pero creo que la tenemos que hacer. Realmente lo que necesita este momento de crisis profunda es el Dharma, o el Dharma, como tú decías, o el budismo, o algunas comunidades budistas, no voy a generalizar acá, obviamente, nos están haciendo anestesiar más a este dolor, nos están haciendo no verlo y no actuar a favor de la vida. Entonces ahí hay una pregunta para las comunidades budistas que me parece vital. Eh, y en esto, con esto no quiero demeritar, como te decía antes, las prácticas de bienestar que nos da el Dharma, ¿no? Y las prácticas de seguridad y las prácticas de pertenencia y tal. Son tesoros. En este momento poder sentir, no sé, una comunidad con afecto, una comunidad con amor. Pero también siento yo que si no encaramos el predicamento en el cual estamos, no van a ser comunidades que actúen a favor de la vida. Quizá lo contrario, son comunidades que nos van a anestesiar más. Entonces ahí el punto de la liberación me parece que es algo fascinante de pensar, eh, que yo creo que merece ser elaborado teóricamente, discutido, pero también como ser preguntado, ¿qué noción de liberación, por qué nos, como, qué es lo que vamos a comprar como noción de liberación, ¿no? Como hablando así, como qué vamos a entender como liberación y si la materialidad está presente, la materialidad, nuestra experiencia vital, material, va a estar presente en esa liberación. Hay un teólogo brasileño que yo admiro profundamente que se llama Claudio Carvalhaes y él trabaja desde la teología cristiana y él dice, nuestras oraciones van a tener pájaros, nuestras oraciones van a tener ríos, nuestro Dios va a tener semillas, nuestro Dios va a tener barro. Y yo creo que es algo muy similar lo que nosotros podríamos preguntarnos. Nuestros sutras van a tener el dolor por la tierra, nuestros sutras van a tener todo esto que estamos viviendo como una crisis de múltiples dimensiones. Yo aprecio mucho que pongas esta pregunta y esta óptica sobre la mesa y yo me siento optimista eh, en un sentido, en un sentido, en el sentido de que los budismos, las filosofías y los modos de vivir el Dharma son tan diversos y donde yo estoy en mi propio viaje es de ver que la manera en la que nos enganchamos con ciertas presentaciones del Dharma responden a ciertas necesidades que tenemos y ciertas orientaciones que tenemos. Y posiblemente nos hemos enganchado en ciertos contextos o comunidades con perspectivas del Dharma que, 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 que responden o hablan a nuestro auto-odio o auto-rechazo, o una sensación de ser malos o sucios. Y al mismo tiempo en este mundo consumista, la posibilidad de escapar de nuestro propio interior, ¿no? Pero estudiando las filosofías, leyendo los textos, escuchando los mismos sutras, discursos del Buda, es claro
que si bien a veces la liberación sí se presenta como un escape de samsara, de los ciclos de existencia que es la materialidad, pero hay muchas perspectivas donde es muy claro que no vamos a ningún lado cuando nos liberamos y que no hay una realidad más allá de lo material, ¿no? Y esto me da esto es la parte optimista que yo siento que lo que la perspectiva que tú describes de trascender el mundo está ahí obviamente, pero también hay las perspectivas donde es aquí mismo donde nos vamos a despertar, ¿no? Y una área de exploración que hemos estado trabajando en nuestra comunidad es de trabajar con la idea de campos búdicos. Y en la idea de campos búdicos, que un campo búdico, de un lado, es como el campo relacional o el campo en lo que un ser despierto se mueva. Y podemos decir que es lo que al estar liberados, liberadas, liberades, es lo que generamos a nuestro alrededor. Pero un campo búdico también es se puede definir como un conjunto de condiciones que ofrecen la mejor posibilidad o condiciones para el despertar y la liberación de todos los seres, todos los seres. Y se nota, y uno de los discursos del Buda con lo que me gusta mucho trabajar para contemplar lo que es un campo búdico, es el Sutra de Vimalakirti, que está ahí una traducción del sánscrito al castellano, que se puede conseguir en Argentina, difícilmente se consigue en otros lugares, según mi experiencia. Y en este discurso, el Buda mismo ofrece ambas perspectivas. Un campo búdico es un lugar ajeno allá afuera donde vamos a escapar cuando queremos estar en un mejor lugar. Y esta es la idea de rechazar la materialidad que tenemos y ir a otro lugar donde es mejor, ¿no? Lo que se ve en términos reales con la inversión en satélites, en la exploración de colonizar la Luna y Marte. Entonces, realmente pensamos que sí, esto habremos contaminado y podrido y arruinado esto, pero iremos a otro lugar, ¿no? Y esta perspectiva de lo que es un campo búdico está implícito, pero la primera definición o explicación de un campo búdico que el Buda ofrece en ese sutra es que el campo que estamos como personas buscando la liberación, estamos intentando cultivar son nuestras relaciones con los diversos seres con quienes estamos relacionados. Y esto para mí es de ver que en el budismo y quizás en muchos otros ismos tenemos ambas tendencias, ¿no? De rechazar el cuerpo, rechazar el material y pensar que lo espiritual es lo no material, ¿no? Y al mismo tiempo, y para mí lo que es tan interesante con el campo búdico es de reconocer que el campo donde vamos a sembrar nuestra propia liberación son las relaciones y la manera en la que las sostengamos, abrazamos, y el verbo que el Buda usa es el verbo para abrazar. ¿Qué tanto vamos a abrazar nuestras relaciones? Cuidarlas, ¿no? Y esa dirección o este vertiente del Dharma es lo que a mí me ha hecho contemplar cada vez más eh, espiritualidades animistas,
Y yo sé que es una exploración o preguntas que los dos estamos haciendo, que cómo reparar y cuidar la totalidad de nuestras interconexiones, ¿no? Y yo quisiera escuchar de ti cómo entiendes animismo, qué tanto tú ves, qué perspectivas animistas complementarían lo del Dharma, qué tanto hay budismos animistas, y quizás como empezar con una definición básica de lo que entendemos por animismo. Mm, sí, no tenía lo de los campos búdicos en el Sutra de Vimalakirti. Gracias. Que de hecho fue traducido por dos grandes sanscritistas latinoamericanos, ¿no? Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Eh, que eso es algo que también a mí a veces como que, uy, no sé, como que uno lee mucho la academia gringa o la academia europea, ¿no? En estudios budistas y acá hay gente que ha pensado el budismo de una manera profunda, que ha hecho grandes traducciones y a veces como que no se les da el lugar, así que gracias también por traer a Fernando y Carmen. De hecho, yo llegué a la categoría de animismo por la hija de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Eso es muy interesante que lo traigas, que es Florencia Tola. Florencia, a mí me abrió todo un mundo. Ella es antropóloga, pues yo había estudiado, pues como que vengo más desde la filosofía. Y Florencia trabajó mucho con pueblos COM, que son pueblos del norte de Argentina. Eh, Florencia, cuando era estudiante, hizo su doctorado en Francia y su tutor de tesis fue un antropólogo muy importante que se llama Philippe Descola. Descola, esto es para decir, para un poco para empezar a hacer la genealogía de esta categoría de animismo y qué entendemos por animismo. Descola propuso, fue muy famoso porque hace un libro que se llama Más allá de naturaleza y cultura, donde intenta en ese libro mostrar que estas dos categorías que nosotros damos por sentadas, naturaleza y cultura, la naturaleza como lo material, lo que está en el mundo físico, etcétera, y cultura, lo propio de lo humano, y nosotros hacemos esta distinción naturaleza-cultura de una manera casi automática, pues no lo era tanto. Pero lo interesante es que Escola muestra ejemplos etnográficos en donde hay pueblos que no viven con esta distinción. Hay pueblos que no viven con esta distinción drástica que él encuentra y que es propia de lo que podemos denominar modernidad o, o como queramos llamarle, ¿no? A este periodo donde se establece esta distinción entre naturaleza-cultura, entre humano-naturaleza, etcétera. Pero entonces lo interesante del libro de Escola es que muestra etnográficamente que eso no ha sido así para la mayor, la mayoría de pueblos de la tierra, ¿no? Esa es una distinción bastante provincial, ¿no? Entonces, interesante porque provincializa una distinción que nosotros creemos que es dada, que es propia de lo humano, ¿no? Bueno, no es tan así esta distinción. Entonces, si ahí entra el animismo con gran fuerza, porque la escuela estudia y trabaja y vive con los pueblos achuar, eh, y él encuentra que esta distinción no se aplicaba. ¿Por qué? Porque la socialidad en los pueblos donde estaba Escolá era vivida más allá de lo humano, lo social, lo que comprendemos como social, esta relación de parentescos, las etiquetas, los cuidados, inevitablemente iba más allá de lo que nosotros comprendemos como lo social. O sea, había que tejer relaciones con eh, las plantas, había que tejer relaciones con los dueños de los animales, que son espíritus que habitan en la selva, y así con todas las entidades. Entonces es un mundo donde la socialidad y por lo tanto la política, lo político,
tiene un sentido mucho más amplio. Esto después otros autores hablaron de la cosmopolítica, ¿no? Para decir, la política, este arte de relacionarnos y de buscar acuerdos y diplomacias, no está solo restringido a lo humano, está, y lo vemos en los pueblos que no han pasado por la modernidad. Entonces, ahí Descola introduce el término animismo para para comprender la manera en que estos pueblos amerindios, pero también en Siberia, pero en diferentes lugares del mundo, aún se relacionan con esto que nosotros comprendemos como naturaleza. Y voy a ir un poquito antes. La palabra animismo, la categoría de animismo en antropología nace con un sesgo totalmente colonialista. Eh, Fue una palabra propuesta por un antropólogo llamado Edward Taylor, si no estoy mal. Y Edward Taylor, ¿cómo entendía el animismo? Como un error cognitivo, en donde se le daba agencia a cosas que no tienen agencia, en donde se le daba la noción de persona a cosas que no tienen la posibilidad de ser personas, como por ejemplo el viento o las rocas o los animales. Entonces él decía, es un error cognitivo que la modernidad nos ha permitido superar. Y él veía esta noción de animismo como algo como involucionado que la modernidad nos había permitido trascender, ¿no? Entonces es interesante que hoy justamente se retoma la categoría de animismo, pero no de la manera como lo hacía Taylor, como un concepto casi denigrante de estas culturas que veían ánima, es decir, animación, agencia, interioridad en todos estos seres más que humanos, pero aparece hoy a la luz de la crisis ecológica justamente como una categoría que tiene mucho que decir del predicamento que estamos atravesando. ¿Y por qué? Porque como lo ha dicho la ecología profunda, como lo ha dicho el ecofeminismo, ¿no? Gran parte de la raíz del sufrimiento ecológico y de la raíz de la crisis ecológica es haber enmudecido el mundo, es habernos no solamente separados, sino haber perdido la capacidad de tejer relaciones de parentesco con los otros que humanos o más que humanos o como queramos llamarle. Entonces hoy la categoría de animismo en antropología surge con mucha fuerza, ¿no? A partir, como decía, hay antecesores, en el 60 hay un antropólogo que se llama Irving Hallowell, que trae nuevamente la categoría, pero yo la recibí sobre todo por Descola, ¿no? Como a través del trabajo de Descola y a través del trabajo de Florencia Tola. Y que es algo que a mí me parece muy interesante y muy que yo rescato mucho de esta categoría, y es que de alguna manera nos hace percibir una continuidad. Esto es no sé si voy a explicar esto bien, pero bueno, exploremos, tratémoslo de hacer. La noción en el animismo, y sobre todo eso lo muestra después Viveiros de Castro, un antropólogo brasileño, la noción de humanidad es la base común, no es lo distintivo. Todos somos en cierta medida humanos, todos compartimos un plano común en donde la humanidad es como uno podría decir, la naturaleza búdica permea todo. Un poco la categoría de humanidad para Viveiros de Castro es esa categoría que compartimos con todas las entidades del mundo. Entonces hay una continuidad en donde es posible una relación con lo que nosotros como modernos hemos aprendido a separar o nos ha sido impuesto separar, ¿no? Y hay un lenguaje que subyace donde es posible esa comunicación. Eso es un poco lo que hace el chamán, ¿no? Entrar en en ese plano común que estos pueblos llaman humanidad, ¿no? Justamente no como una humanidad como separada, sino como un plano de inmanencia, un plano común,
y entrar en ese lenguaje para comunicarse y crear estrategias de diplomacia con otras especies que no vemos como humanas, que vemos como en otros cuerpos. Entonces, Viveiros de Castro dice algo muy interesante y es que lo que es común es la humanidad, es decir, la interioridad es lo común, lo que nos diferencia son los cuerpos, porque a través del cuerpo yo adquiero una perspectiva particular del mundo. Y eso le llama el perspectivismo amerindio. Hay un libro bellísimo, hay muchos libros de Viveiros de Castro, pero hay un libro que introductorio muy bello, editado en Argentina, que se llama La mirada del jaguar. La mirada o la perspectiva en el mundo parte del cuerpo, parte de la corporeidad. Lo que se comparte es la humanidad y lo que nos diferencia, porque obviamente un humano no percibe igual que un jaguar, es la configuración del cuerpo, es la perspectiva parte del cuerpo, pero compartimos de base un plano en donde podemos entrar en comunicación. Entonces esa idea de continuidad y esa idea de ah, que eso lo explora también mucho el poshumanismo, esta idea de continuidad entre las entidades del mundo, no solamente ya con el mundo entre comillas natural, sino con la tecnología. Hay una continuidad que a mí me parece que es muy interesante explorar a la luz de la gran herida que soy justamente la separación. La separación, pero no solamente la separación, sino como tú decías, la lógica de dominación que implanta. Porque yo también, y esto es tema para otra discusión, yo veo algo bello en la diferencia. Yo veo algo bello o sea, yo puedo percibir algo, a mí me gusta mucho una mujer que se llama Lucy Irigaray, una filósofa feminista francesa, que habla mucho de esta necesidad de distinción. La distinción puede ser algo muy bello. La lógica de dominación no. La lógica de control es perversa. Pero la diferencia o esta distancia con un otro puede albergar una posibilidad espiritual muy bella. En fin, pero lo que yo creo que nos permite explorar el animismo, el perspectivismo o incluso el poshumanismo hoy en día, ¿no? Como una tradición más filosófica occidental, es esta idea de continuidad y esta idea de continuidad que permite diálogos. En Reconectando hablamos de diálogos improbables, ¿no? Diálogos o de conversaciones salvajes, que es ir a un lugar y conversar con un ser otro que humano. Y conversar y escuchar y conversar y eso va creando algo en nuestra psique y en nuestros cuerpos en donde puede existir estos puentes, estas pasarelas, ¿no? Que nos permitan ampliar la conversación, que nos permitan justamente escuchar un poco más, ampliar la conversación y no quedarnos tan solos como decíamos, ajá, como decíamos antes, que yo creo que es uno de los malestares más grandes de nuestra civilización. Esta perspectiva de perspectivismo amerindio tiene mucha resonancia con presentaciones de la naturaleza búdica, donde lo que se puede llamar humanidad, se puede llamar conciencia, se puede llamar subjetividad, permea todo. Y también hay maneras de ver que la meta de una práctica seria budista, una búsqueda del despertar o liberación, procura experimentar la interconexión con todos los seres. Y por lo tanto indica que vamos hacia algo fundamentalmente animista, ¿no? Y para mí es muy curioso porque junto con esta idea de Taylor que mencionas que nosotros los hombres modernos somos más desarrollados, también describió animismo como una actitudes juveniles o de niños, ¿no?
que tiene toda una aplicación colonial y que subyace la dominación y la subordinación de pueblos completos, ¿no? Pero esta idea que podemos ver en el budismo es que en realidad el animismo es el estado de conciencia más avanzado que se adquiere solo un Buda, ¿no? Y yo quisiera como escuchar de ti que si tú podrías imaginar un budismo animista o más animista. Creo que está totalmente abierta la posibilidad, pero más que está abierta la posibilidad es preguntarnos si lo necesitamos. Y yo creo que sí. Necesitamos perspectivas justamente más animistas o pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Como que estén atentas a la tierra. Eso sí, necesitamos perspectivas que en mi tesis doctoral que estoy haciendo, yo digo, necesitamos espiritualidades que bajen a tierra. No para decir que las otras son falsas, ¿no? Porque caeríamos en ese mismo juego de lo verdadero, lo falso y tal, no. Para tener efectos pragmáticos, es decir, efectos donde podemos crear una cultura que honre la tierra. Eh, y entonces ahí creo que sí que es importante. Sí, una gran persona, Moira Millán, que es indígena mapuche, lideresa, Weichafe, ¿no? Guerrera, em, gran activista, defensora. Ella dice eso, ¿no? Como que necesitamos una civilización que cree una espiritualidad telúrica, eh, que empecemos a ver emerger estos pueblos telúricos. Ella habla de los pueblos telúricos. Y yo creo que uno de los grandes obstáculos para las comunidades budistas es justamente este orgullo, ¿no? Este orgullo de no entablar diálogos, no entablar diálogos. Y yo creo que es sumamente importante e interesante, sobre todo en el momento en que hoy vivimos, pues salir de una perspectiva tan cerrada y ser curiosos como budistas. Y creo que el Buda nos invitó a ser curiosos, ¿no? Va. Pues Entonces ahí, sí, perdón, sí. no, creo que con esta conversación empezamos a entablar un diálogo que Mm, tiene mucha más riqueza para ofrecernos de ver que si pusiéramos en diálogo sistemas de conocimiento indígena, ya sean mesoamericanos, ya sean sudamericanos, amerindios, digamos, y los sistemas de conocimiento budista y, 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 y escuchar qué nos dirían. mm. Y ahí hay algo muy interesante, Damsho, que yo vengo pensando, y justo ayer un grupito budista de acá estaba compartiendo con ellos un rato. Y, y entonces una de las cosas que preguntaban era, bueno, budismo y occidente, ¿no? Yo decía, ¿pero qué entendemos por occidente? ¿No? Como en occidente están justamente los pueblos indígenas en este diálogo, en occidente están los pueblos subalternos, ¿no? Como, y esta idea de que el diálogo entre Buddhism and the West, ¿no? Y yo creo que es muy pobre el diálogo que se ha dado porque ha sido sobre todo con la ciencia, ¿no? Y la neurociencia y todo este auge de la neurociencia y toda esta investigación, ¿no? Del cerebro, de los lamas y tal. Y la política de conocimiento que hay ahí, ¿no? Porque todos los recursos que se destinan a eso, ¿cuántos recursos se destinan a, no sé, bajémoslo a esto, a tesis de budismo y ecología? ¿Cuánto dinero se destina a todo este paradigma que fortalece justamente el individualismo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces,
de que tu práctica va a generar efectos en el cerebro para hacerte más feliz o más competitivo o mejor o tal, o incluso mejor, más compasivo, ¿no? Pero se queda mucho en el, en un paradigma neoliberal. Entonces, em, entonces, ¿qué clase de diálogo queremos? Y yo ayer la pregunta que les hacía al grupo este era, bueno, pero ¿qué entienden ustedes por Occidente? ¿No? Porque el diálogo que se ha dado entre el budismo y Occidente, sobre todo eso, pues la parte más visible ha sido la parte del budismo y ciencia, neurociencia. Ojalá fuera ciencia del sistema Tierra o teoría de Gaia o tal. Se ha dado, sí, pero creo que se le puede prestar más atención y a lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Como al conocimiento indígena, ¿no? ¿Cómo podemos entablar diálogos? Y diálogos que no solamente sean diálogos teóricos en esta cosa de la interculturalidad, donde nada, nos reunimos a hablar, pero cómo podemos practicar juntos. Por ejemplo, a mí eso me parece muy interesante. ¿Cómo practicar juntos? ¿Cómo crear liturgias, ¿no? ¿Cómo crear juntos poéticas que nos lleven justamente más allá de lo humano? Ay, gracias por traer todos estos temas a la mesa. Donde estudié mi doctorado era la sede de estos estudios que nombras Mm, de descubrir quién es el hombre más feliz del mundo, etcétera, claro. estudiar sus cerebros meditando. Y, y después viviendo en la India, en comunidades tibetanas y ver todos los recursos que estaban recibiendo para que los monjes estudiaran y monjas estudiaran ciencia en los monasterios, ¿no? Mm, Em, y sí, no pasa por despercibido que hay muchísimos recursos no, económicos total. ahí. Y para hacerlo más complejo, también se notó que era una cierta estrategia de la parte de un pueblo desplazado de sus tierras, el pueblo tibetano, de sobrevivencia, de ligar sus formas de conocimiento, el budismo, con la forma de conocimiento más dominante en el discurso que hay ahora, que es la ciencia, y las ciencias más como neurológicas, ¿no? Y que esto no es, esto también forma parte de toda una serie de consideraciones políticas, donde el budismo se inserta y sí tiene muchas consecuencias en la forma en la que valoramos lo que estamos haciendo. Y lo que mencionas, esta tendencia tanto del bienestar, la industria del bienestar, como el budismo, que a veces como también se inserta ahí con las prácticas de trabajar la ansiedad, etcétera, que son modos de desviar nuestra mirada de las causas colectivas de nuestro sufrimiento y tomarlas como causas individuales, en ese sentido neoliberal, ¿no? Y yo creo que lo que hemos estado explorando aquí son todas las manifestaciones de un individualismo arraigado en la práctica espiritual y arraigado en nuestra lucha de sanar nuestras relaciones, ¿no? Y aprecio enormemente las perspectivas que aportas y creo que para mí por ahí van las conversaciones, ¿no? Abrirnos a, a estar transformadas por otros sistemas de conocimiento, tal como llegamos al budismo para que nos hiciera, que yo creo que ¿no? La propuesta con la que muchas personas llegamos al budismo es que queremos ver qué sería posible en cuanto a
procesos de transformación o liberación si nos abramos a otro sistema de conocimiento, pero aquí reconociendo que en las tierras donde vivimos también hay sistemas de conocimiento que pueden aportar algo que en ese momento también nos es ajeno, porque nos hemos naturalizado en otras modalidades de pensamiento. Muchas gracias por tu espacio y nada, gracias por tu trabajo también. Yo también aprecio mucho tu trabajo y siento que es muy importante para todos nosotros. Pues yo creo que estamos en lo mismo, Juan Pablo, Mm, gracias. desde donde estemos. Mm. Sí.